Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de cómo hice este anuncio de Colonia. Oppenheimer, The New Fragrance. Si recordáis mi último vídeo de Picalabs, grabé una parte explicando cómo hacer el anuncio de Colonia, pero la verdad que se me iba a quedar muy largo, por lo cual opté por dejarlo para otro vídeo. Así que comenzamos con el vídeo. Bueno, en esta parte os voy a dar una serie de consejos que yo suelo seguir cuando me gusta hacer una película consistente o una escena consistente, para que ustedes podáis tener un vídeo de unos 30 segundos que la verdad sea bastante consistente y esté bien. Primer paso, buscar un actor. Para que vuestra escena sea consistente, lo suyo es que el objeto o la persona que vaya a salir vaya a ser consistente. ¿Dónde puedo buscar esto para Stable Diffusion? Que os voy a enseñar en el caso de Stable Diffusion. En este caso, en Civitai, si buscamos por la etiqueta Celebrity, tenemos multitud de actores. También podríamos entrenar un modelo con nuestra cara, si queremos salir nosotros, ¿vale? Pero que sepáis que aquí hay multitud de actores. Y esto es solo Celebrity, personas. También podríamos hacerlo con coches, objetos, etc. Pero con esto, generando prompt, pues va a salir la misma persona. Yo en este caso he utilizado este Lora de Cillian Murphy, que es el actor que sale en Oppenheimer. Para añadir consistencia a vuestra escena, el segundo consejo que os doy es que penséis en vuestra cabeza dónde va a producirse todo. Suponed, en este caso, mi escena, si os fijáis, es en un bosque. Incluso si le dais color, es mejor. Por ejemplo, si ustedes ponéis Cillian Murphy, en mi caso, in a green forest, siempre va a ser en un bosque verde y va a ayudar a que la escena tenga consistencia. Si ustedes os fijáis en mi anuncio, todo sucede en un bosque. Si añadís contexto sobre la escena donde se desarrolla, va a ser mejor. El tercer consejo que os doy es que penséis en la escena en vuestra cabeza, como he dicho antes. Para esto, que es muy bueno, pues buscar otro. Yo en este caso busqué anuncios de Colonia. Y por ejemplo, vi una escena del hombre mirando, pues digo, un zoom de una persona mirando. Me imaginé una escena andando, como salen en los anuncios, pues el hombre andando. Cuarto consejo, si tenéis tiempo, mejorar la calidad de la imagen. Esto se utiliza aplicando upscalers, que se llama. Una vez hayamos generado estas imágenes, podemos verlo, ¿vale? Aquí no tienen movimiento, ahora os enseñaré con movimiento, fijarse. Son todas las imágenes que he ido generando. En este caso, por ejemplo, no le di contexto sobre el traje, porque el color del traje también es otra cosa a lo que le podéis dar contexto. Pero si os fijáis, puse un bosque verde. Entonces en muchos casos salió un bosque verde. Fijarse, son muy parecidas. Ya después le dije un traje marrón con un gorro marrón. Y fijarse, parece que se han tomado el mismo día todas estas fotos. Ahora vamos a ver estos vídeos después de pasarlo por Picalabs. Fijarse, aquí hay una rotación que le quise meter. Aquí está ese efecto de movimiento porque quería que fuera como un viento que le daba. Aquí hay una escena donde mueve la cara. Y una vez le hemos quitado la marca de agua al vídeo, ¿qué nos queda? Pues agregarle la música. Tenemos dos opciones, coger una música o ya que lo estamos haciendo con IA, lo hacemos con IA. Venga, ChatGPT, hazme un prompt para una música de violín para un anuncio de Colonia. Me devuelve digo, en inglés. Y ya me da el prompt para la música. Ahora tenemos que buscar dónde generarlo. Vamos a probar alguno nuevo. Stable Audio. Metemos unos cuantos intentos hasta que alguno nos guste. En este caso este. Me cachi, la licencia no es comercial. Pues diremos que lo hemos generado con MusicGen de Meta. Yo supongo que no vendrá nadie a buscarme. Y bueno, ya por último, el texto lo generé con Adobe Firefly. Tenéis un tutorial muy bueno mío donde explico utilizar esta herramienta que es gratuita también. Venga, entramos en Firefly, generar efecto de texto. Y aquí en efecto de texto ponemos Diamonds o diamantes. Un momentito. Ahí. Y ahora se nos generará nuestro texto como diamante. Escribo en la parte izquierda Oppenheimer y le doy a generar. Además lo ponemos ajustado y lo ponemos en la forma que más nos guste. Y voilà, ya tenemos el texto efecto diamante. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que si os suscribís me ayudáis un montonazo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos mis miembros, suscriptores y los que me veis vídeo a vídeo. Os quiero mucho. Adiós.